Hola, soy su hermano Christopher Zorrilla. Me congrego en Casa de Gracia, Centro Apostólico Internacional, pastoreada por el pastor Alberto Joseph. Permíteme bendecir tu vida en este momento, darte una palabra. Estaré hablando sobre el origen de las Escrituras, el origen de las Sagradas Escrituras. Es impresionante como muchos estudiosos, para hablar o buscar información sobre el origen de las Escrituras, buscan en todos lugares, menos en la misma Biblia. Y en esencia, en la misma Biblia se encuentra el origen de las Sagradas Escrituras. Muchos profundistas, por cuanto Dios los ha bendecido con maravillosa bendición de información teológica, de cultura hebrea, han llegado a pensar que el origen de las Escrituras es un origen oriental, ya que cuando tú te metes a la cultura oriental, eso como que te da luz para entender las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si leemos Isaías 55, versículo 1, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. En una mentalidad occidental, solamente podríamos interpretarlo como que hay alguien que está regalando algo, pero no se pudiera sacar el jugo o la enseñanza espiritual de ninguna manera a este pasaje. Pero cuando lo vemos con una mirada oriental, la vemos con otra mentalidad superior, por así decirlo. Porque entenderíamos lo siguiente: en el oriente, aquí en el occidente, cuando una persona cumple años, lo normal es que él espere que le regalen. Pero cuando un oriental que cree en Dios cumple años, es todo lo contrario. Él regala mostrándole a Dios que él está agradecido por un año más de vida. Entonces, muchas veces ellos hacían lo siguiente: iban a un lugar de comercio donde se vendían cosas. Voy a poner un ejemplo aquí: un picapollo, que venden carne, venden papa, venden jugo, venden botellas de agua. Entonces, el cumpleañero llega allá y solo tiene que pasarle un papelito diciendo: estoy de fiesta de cumpleaños. El dueño del negocio, cuando ve eso, se alogra y va corriendo a sacar la cuenta de todo lo que tiene en el negocio. Y le pasa el papel diciendo: son tanto en total. Entonces, después de ahí, el dueño del negocio sale diciendo: vengan, compre sin dinero y sin precio carne, papa, jugo, agua, porque ya alguien de antemano había pagado todo. Entonces ahí ya cobra sentido cuando dice el pasaje: venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, porque en esencia se está comprando, se está diciendo: dame tanta cantidad de leche, dame tanta cantidad de agua, dame tanta cantidad de, sin dinero y sin precio. Pero en esencia no es que es gratis, sino que ya alguien pagó por lo que ellos están consumiendo. Y también se puede relacionar esto que acabamos de leer con Isaías 40, versículo 1 y 2, que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios,
Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando uno entiende esa expresión de que doble ha recibido de la mano de Jehová, en muchas ocasiones se ha predicado y se dice que es que ha recibido doble castigo y ya el tiempo del castigo terminó, en una mentalidad occidental. Pero en una mentalidad oriental tiene otro significado y es mucho más alentador que la mentalidad occidental. Lo que pasa es que cuando una persona en el oriente de ese tiempo quedaba en bancarrota y con deudas tan extensas que ya no podía pagarla, un ejemplo, su casa hipotecada que ya lo había perdido todo y no estaba trabajando y no podía pagar, se le llevaba a las puertas con los ancianos. Y los ancianos en una hoja, escuche bien esto, en una hoja ponía su nombre en grande y debajo de su nombre ponía todas las deudas. Y ese papel lo ponían a la entrada de la puerta. Y todo el que entraba de comercio o de cualquier nación, a cualquier cosa, veía su nombre ahí y sabía que ese estaba en bancarrota, que no se podía negociar con él, pero ¿qué pasa? Si pasaba un familiar cercano o lejano con la cantidad de dinero necesaria para pagarle, o una persona de misericordia y le pagaba la deuda, él lo llamaba, iba a la puerta de los ancianos, a la puerta, y pagaba la deuda. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacían con esa hoja? La agarraban y la doblaban de parte atrás, donde solo se veía el nombre, y volvían y la ponían a la puerta. Entonces, ya todo el que pasaba, que ya había visto la hoja, que veía solamente el nombre de él, ya entendían de que alguien había pagado su deuda. Entonces, cuando la expresión porque doble ha recibido de la mano de Jehová, significa que alguien pagó la deuda que tenía el pueblo de Dios y lo puso a cuenta con Dios. Esto va a tipología a Cristo, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todos los que aceptan a Jesús, sus deudas son perdonadas y entonces recibe doble de la mano de Jehová y su nombre ante los ojos del Todopoderoso queda libre de deuda. En el momento en que Jesús derrama la sangre bendita sobre el que acepta a Jesucristo, en ese instante esa persona recibe doble de la mano de Jehová, porque se dobla la carta donde está toda su deuda y solo se muestra su nombre y ya su deuda no se vuelve a ver jamás, porque Jesús acaba de pagar la deuda. Entonces vemos un significado diferente a lo que es una mentalidad oriental y una mentalidad occidental, y por eso muchos profundistas acaban diciendo que el origen de las Sagradas Escrituras es un origen oriental, pero en esencia no es así. El oriental tiene sus ventajas porque Abraham habitó en el oriente, Dios lo llamó desde el oriente, su familia habitó en el oriente, le dio Dios la promesa en el oriente, sus hijos nacieron allá, las 12 tribus y el pueblo de Israel está ahí. Y por eso tienen la ventaja porque se les reveló a ellos, pero en esencia el origen de las Escrituras es Dios mismo. Por eso el apóstol Juan dice que en el principio Él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y a través de Él todas las cosas fueron creadas. Y además dice que el verbo tabernaculizó entre nosotros. En otras palabras, el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Entonces podemos entender que el origen de las Escrituras, el origen de las Sagradas Escrituras es de origen celestial y divino. No es ni oriental ni occidental. Porque cuando Moisés recibe la Torá, el ángel de Jehová va cayendo del cielo, lo que significa que el origen de las Sagradas Escrituras no es oriental ni occidental. El oriente las recibió primero, pero las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, lo que le da la validad para ser de origen celestial y divino. Entonces, ¿por qué es importante entender que el origen de las Sagradas Escrituras es de origen celestial y divino? ¿Qué ventaja lleva? Eso le da el propósito o le da razones para Dios decirle al pueblo de Israel: quiero que mediten en mi ley de día y de noche. El arte de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, por cuanto es de origen celestial y divino, es lo que nos abre la puerta a conectarnos con el cielo, a conectarnos con lo divino y que nuestro espíritu se vivifique con las Sagradas Escrituras. Con la lectura de la Biblia se puede someter más la carne, porque nuestro espíritu y nuestra alma se vivifica, y al vivificarse nuestra alma y al vivificarse nuestro espíritu y al estar meditando en las Sagradas Escrituras en algo que es de origen divino, entonces lo terrenal pierde autoridad sobre nosotros. Al ellos decirlo, cuando ustedes caminen, vayan en las calles, quiero que vayan meditando en mi palabra, en mi ley, es lo que lo libraría a ellos de que cuando ellos estén caminando, dos de las naciones paganas que habitaran en su pueblo estuvieran alabando a sus dioses, pero al ellos meditar en la palabra, ni siquiera se daría cuenta. No sé si a ti te ha pasado que tú has estado pensando, tú estás en un lugar y estás pensando otra cosa, y los que están alrededor de ti están hablando algo, pero tú ni siquiera cuentas te da, y de casualidad pasa el rato y viene tú a empezar a hablar de lo que ellos van hablando, y ellos te dicen, pero de eso estaban hablando ahora mismo. ¿En qué mundo tú estabas? ¿Ves? Entonces ese es el plan de Dios cuando te dice, cuando tú estés en la calle, en tu casa, en cualquier lado, medita de día y de noche en mi ley, para que cuando estés caminando en la calle, los chismes que estén a los alrededores no puedan penetrar en tu mente. El arte de meditar en la palabra del Señor es el arte de estar conectado con lo divino y lo celestial. Yo espero que este video te bendiga de gran manera. Mi nombre es Christopher Zorrilla. Me congrego en Casa de Gracia, Centro Apostólico Internacional, pastoreada por el pastor Alberto Joseph. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.